menos ruido. Le invito a que vaya a la palabra de nuestro Dios y la mantenga abierta en Génesis 27. Usted va a encontrar allí voluntad soberana de Dios, voluntad revelada de Dios por preceptos y principios. Es lo que dice aquí abajo. Pecado, hombre y libertad verdadera. Ahora vienen las flechitas a continuación, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente van a aparecer los mismos títulos, pero con flechitas para que entiendan a qué se refieren esos tres círculos. La voluntad soberana de Dios está representada en el círculo más grande y con una línea más gruesa. La voluntad revelada de Dios por preceptos y principios está representada en el círculo interior con una línea un poquito más delgada. ¿Qué le estoy queriendo dar a entender? Que la voluntad que Dios reveló en mandamientos claros, amarás al Señor tu Dios, o en principios, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Esos son principios, no un mandato directo, pero principios que rigen la vida del creyente desde el Antiguo Testamento. Esa voluntad revelada está contenida, forma parte de la voluntad soberana de Dios. Ahora, el circulito que yo metí aquí representa al hombre y mujer. Dentro de la voluntad revelada de Dios, sus mandamientos y principios, hay libertad. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. No es una cosa específica, no es una línea o una cuerda floja donde puedes caer hacia uno o hacia otro lado y perderte en el infinito de la existencia por el resto de tus días. Hacer la voluntad de Dios es vivir obedeciendo sus mandamientos. Ahora, allí se encuentra la libertad verdadera. Eso es verdadera libertad. La verdadera libertad no es la ausencia de todo mandato. La verdadera libertad es vivir dentro de los mandatos que Dios ha establecido para toda la humanidad. Como creyentes tenemos algunos mandatos específicos. Ir y predicar el Evangelio, por ejemplo. Pero los mandatos de Dios son dados para todo hombre y por tanto también serán juzgados por su misma ley. Cuando nosotros salimos de este círculo, estamos ya no viviendo en la voluntad de Dios, sino viviendo en pecado. Por eso la siguiente gráfica representa el primero de los casos. En la siguiente diapositiva usted lo va a ver, porque va a aparecer el título que es hacer la voluntad de Dios. La vida en obediencia a Dios. ¿Cómo es? Por la que se mantiene aquí, dentro de los límites de su voluntad revelada. Pero dentro de esos límites hay libertad. Por eso puse un círculo chiquito. Usted se puede mover. Tiene libertad de vestirse de café y gris para hoy. No está rompiendo ningún mandato. Hay libertad. Tiene libertad de gozar de algunas cosas de la creación de este mundo, ¿verdad? Si no rompe ciertos mandatos. Puede ir al cine, pero debe ser cauto y analizar lo que está viendo. Más vale perder los 100 pesos que gastó en el boleto a estar dañando su mente, exponiendo su mente a cosas indebidas allí. Entonces hay libertad, se puede mover y todavía permanecer. Eso es vivir la vida en obediencia a Dios, o hacer la voluntad de Dios. Pero el siguiente caso es el negativo. Allí aparece ya la vida en pecado. Cuando el hombre sale de la voluntad revelada de Dios, todavía está bajo la soberanía de Dios, pero está viviendo en pecado. Porque el pecado no rompe la soberanía de Dios. Si nosotros con nuestras decisiones transgrediéramos la soberanía de Dios, entonces nosotros seríamos Dios y no Él. Pero el hombre puede vivir aquí, pecando sin obedecer sus mandatos, pero jamás va a sobrepasar la soberanía de Dios. Jamás. Sus propósitos siempre se van a cumplir. Siempre. No hay manera de transgredir sus planes eternos. Por eso es que, por ejemplo, el diccionario teológico Moody define soberano, y cito, con referencia a Dios, significa que Dios es el gobernador y autoridad suprema, que Él ordena todo lo que sucede y que sus propósitos siempre son cumplidos. Dios no ordena el pecado, al contrario, lo prohíbe.
Pero cuando el hombre peca, no transgrede la voluntad de Dios. No es el deseo de Dios. No es lo que Él quiere. Le desagrada, lo repudia el pecado. Pero no rompe sus designios. De todas maneras se van a cumplir. Usted dirá, ¿y por qué estamos viendo esto? Porque el texto de hoy es un ejemplo claro de eso. Que el pecado no transgrede la soberanía de Dios. Bueno, quiero mostrarle algo más aquí de manera gráfica. Un flujo de la narrativa. Cuando usted lee una historia en el Antiguo Testamento, también puede aplicar el Nuevo, pues generalmente en el Antiguo Testamento va a encontrar este flujo de ideas. Esto lo presentó el pastor Toño Ortega en una conferencia que dio recientemente acerca de predicación expositiva. Él es el director del seminario. Entonces, cuando usted lee una historia en el Antiguo Testamento, generalmente va a encontrar que se establece el trasfondo. Se nos dice cuándo estaba sucediendo lo que se va a contar. Luego alguien peca y surgen los problemas. Hombre, ya pecó, ya se puso esto. Luego el problema crece y se sale de control porque generalmente los hombres no proceden a arrepentimiento luego, sino que tratan de enmendar las cosas. Entonces usted tiene a David que andaba por allí, ¿verdad?, a la luz del día y peca y ve a una mujer y la codicia, ya arma todo un plan, ya se salió de control. Es imposible que cualquier humano lo resuelva. Usted tiene a David, ¿qué hace? Trata de tomar las cosas en sus manos y manda a matar a Urías, el esposo de la mujer a quien embarazó, en adulterio y demás. Pero luego Dios entra en acción y resuelve el problema definitivamente y pone un fin, porque solo Él lo puede hacer. Y a veces se nos da una conclusión en las historias bíblicas y se nos dice, y esto sucedió para tal cosa, o este rey fue peor que el otro. ¿Me explico? Se da una conclusión y así fluye. Hay otra manera de representar eso que aparece en la siguiente diapositiva. Se establece el trasfondo, se complica el problema, viene el clímax o solución. Entonces usted cuando lee las historias en la Biblia, procura encontrar el clímax. ¿Dónde interviene Dios? ¿Cómo está Dios involucrado en esto? Y al final viene ya la conclusión. La última diapositiva muestra eso en el texto que nosotros empezamos a analizar la semana anterior. Entonces tiene la vejez y deseos de Isaac. Ya estoy viejo, tengo que bendecir a mi hijo. Voy a bendecir a Esaú. Pero viene su plan de hacer todo en secretito y también Rebeca se le adelanta, ¿verdad? Y luego vienen los preparativos para la bendición. Pura comedera, pura cocinadera, ¿verdad? Y luego se presenta primero Jacob, recibe la bendición, se presenta Esaú, recibe lo que el pastor Elis Carballosa llama la antibendición. Te lo explicamos. Luego vienen las resoluciones de los hijos. Esaú dice, voy a matar a Jacob. Jacob dice, patitas, ¿para qué las quiero? Así se traduce del hebreo ahí. No, él dice, mejor me voy porque este me va a matar. Y se va a tierra de sus parientes, pero allí lo encuentra Dios. Un autor diría, este es el ups. El pecado es el vamos de mal en peor. Luego viene la presentación. Ajá, parece que lo van a solucionar, pero en realidad los hombres solo complican las cosas y viene el aparente yupi, vamos a salir de esto, y no es cierto. Hasta que Dios interviene y dice, sí, ahora sí. Fíjense todo el enredo porque eso ocurre. No voy a volver a leer el texto, lo conoce usted, lo hemos leído, lo leímos juntos, pero quiero que mantenga todo esto. La voluntad revelada de Dios, la voluntad soberana de Dios y dónde se está moviendo el hombre. Pero además de eso, quiero que mantenga el enredo que hay y cómo Dios siempre tiene que intervenir porque los hombres solamente echan a perder todo cuando tratan de arreglar los asuntos que el pecado provoca. Se necesita a Dios porque el hombre no puede salir solo del pecado. Desde la semana pasada le dije en nuestro título, soberano, accesible y atento. Vimos en el encuentro de Jacob con Dios cómo Dios se hizo accesible. Él tuvo que ir hacia Jacob y además estaba atento a sus necesidades porque le dio palabras específicas que resolvían sus temores y sus ansiedades allí solo en el desierto. ¿Se acuerdan?
Génesis 28, del 10 en adelante, Jacob está solo y Dios tiene que venir a él en un sueño. Lo vimos nosotros que ese encuentro de Dios con Jacob es el clímax de toda esta historia. Es una historia que abarca 2 capítulos y 2 capítulos largotes. Pero toda esa historia condujo a ese encuentro. Ese es el momento crucial. Ese es el momento cuando Dios le dice, sí, tú eres el eslabón de la bendición. Yo hice un pacto con tu abuelo Abraham. Lo ratifiqué a tu padre Isaac. Y tu hermano Esaú está rechazado. Tú eres. A partir de ese momento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob juntó a los 3 patriarcas. Porque no era el Dios de Jacob, era el Dios de su padre, era el Dios de su abuelo, pero a partir de ese momento Jacob también hizo algunos compromisos. ¿Recuerda? Dijo, verdaderamente esta es casa de Dios, Dios está aquí, yo ni sabía. Pero como Dios me va a llevar, me va a bendecir, me va a regresar a la tierra que prometió a mi padre y a mi abuelo, entonces ahora Dios va a ser mi Dios. Por tanto, entonces, Él es el heredero. Él es el que continúa la cadena que va a llevar, en última instancia, hasta nuestro Señor Jesucristo. Yo ya le hice un recuento de la historia. Uno podría haber pensado que una persona de tal importancia, de tal magnitud dentro del plan divino, pues hubiera sido un hombre consagradito, ¿verdad? El Señor se reclutó a lo más piadoso que se encontró, a lo más temeroso de Él, a lo mejorcito. Bueno, más bien Jacob humanamente hubiera parecido que llegó allí como pelotita de pinball a su destino. ¿Se acuerdan de esas maquinotas? Yo recuerdo haber estado chiquitito y haber ido allí cerca de la casa donde vivíamos, toda la Fuentiza, había a una cuadra de allí, sobre Tlalpan, había una farmacia grandototota, de esas de anaqueles de madera y con vidrios, de esas cuando no había miedo de que alguien se metiera a robar y no tenían rejas, pues, se le estoy hablando de... Y ahí tenían máquinas de pinball, que a mí ni me alcanzaban los brazos para llegarle a los extremos, pero a mis hermanos sí. Entonces iban allí, tenían sus botoncitos a los lados y estaba la pelotita golpeando para todos lados de manera caótica. Pareciera humanamente que Jacob así llegó a su encuentro con Dios, de rebote, de chiripa. Pero en realidad todo esto era la manifestación del plan de Dios, que como vamos a ver, tres hombres y una mujer trataron de alterar y no pudieron. Dios es soberano y no se puede alterar su voluntad. Vaya conmigo a Génesis capítulo 27 y mientras vamos leyendo voy a ir explicando lo que está allí. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Hasta ahí la lectura. Lo que no sabía Isaac es que, como mencioné la semana pasada, él todavía viviría más de 40 años después de que pronunció estas palabras. Él estaba asumiendo que ella iba a morir, quizá por su condición física tan desgastada. Como allí dice, sus ojos eran demasiado débiles para ver. Tal vez no totalmente ciego, pero casi. Llamó a Esaú, su hijo mayor. Ya empezamos mal. Aquí hay dos acciones indebidas. La de la de Isaac y la de Esaú. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el hijo. ¿Qué no Esaú ya había vendido su primogenitura? ¿Y qué no Isaac debió haber estado al tanto de eso? Seguramente estaba al tanto de eso. Como usted sabe, ya habíamos visto cuando Jacob, por un plato de lentejas, se hizo del derecho de la primogenitura, que constituía en ser el heredero de todos los bienes de su padre. Tener una herencia en proporción muchísimo mayor a lo que cualquier otro hijo podría tener. En el versículo 2, después de que se encuentran, hijo mío, heme aquí,
SM aquí ya se lo he explicado, es una expresión que quiere decir algo así como mande, aquí estoy, a tu servicio. Mira, ya soy viejo y no es el día de mi muerte, es posible que ya esté cerca mi muerte. Te ruego, toma tu equipo, es decir, sus instrumentos de cacería, tráeme a casa, prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Bueno, aquellos padres que tienen hijos mayores ya han de disfrutar de esto, ¿no? Ahora me toca que me cocinen. Estoy cocinándoles toda la vida, ahora me toca a mí. Bueno, en esa etapa ya estaba Isaac y dice, ahora sí tráeme algo, así como a mí me gusta. Hay quien censura esto y dice, bueno, es que Isaac era un hombre que estaba siguiendo sus apetitos. Es posible que sí. Él le dice, y tráemelo para que coma. Entonces, pues sí, tenía algún apetito. Pero quiero proponerle algo diferente en base a lo que dice al final del versículo 4. Y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Quiero proponerle lo siguiente, que Isaac estaba buscando una razón para bendecir a Esaú. No es solamente que estuviera siguiendo sus apetitos, sino que conociendo a su hijo, quien era inmoral, como dice el autor a los hebreos cuando describe a Esaú. ¿Inmoral por qué? Porque para empezar tenía 2 esposas. Eso se llama poligamia. Eso Dios nunca lo permitió. Desde Génesis capítulo 2 el Señor dijo, se unirá a su mujer, el hombre. Es decir, Dios instituyó el matrimonio. Es creación, es una institución de Dios, el matrimonio. El hombre no lo puede redefinir, aunque nuestra sociedad pretenda hacerlo. Dios dijo que el matrimonio está constituido de un hombre y una sola mujer. Un solo hombre para una sola mujer. Esaú estaba desviando eso. Esaú era inmoral. Además, Esaú, dice el autor de los hebreos, era profano. Es decir, no le importaban las cosas de Dios. Y profano va más allá de ser indiferente a las cosas de Dios. Profano quiere decir aquel que no tiene el menor interés, pero que también desprecia las cosas de Dios. Eso había hecho Esaú. Él tenía la oportunidad de haber sido aquel con quien Dios estableciera una relación íntima de amor, una amistad como con su abuelo Abraham, e intimidad como con su padre Isaac. Pero lo despreció. No solamente era indiferente, no lo quería. Más bien parecería que Isaac está buscando alguna buena razón para bendecir. Es que es obediente, es un buen hijo, atiende mis necesidades. Ya ve que yo ni siquiera puedo levantarme a untarle la mantequilla al pan. Él me va a cocinar. Yo le propongo que posiblemente lo que él quería era un pretexto para obviar el hecho de que su hijo era inmoral y de que no le importaban las cosas de Dios y entonces bendecirlo a él. Quizá él buscaba favor con favor se paga. Él ya me atendió, ahora yo lo voy a bendecir. ¿No dice así la gente? Parece entonces que su plan era hacer todo debajo de la mesa de forma secreta. Un segundo. ¿Será que se le había olvidado las palabras del Señor a Rebeca en Génesis 25-23 cuando dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas? Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ese era el decreto divino. Dios había elegido a Jacob y había aborrecido a Esaú. Vaya, el versículo 5, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: aquí oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme a casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que bendiga antes de su muerte. Me parece fascinante el relato bíblico. Rebeca estaba escuchando.
Bueno, si usted analiza allí en la forma verbal, quiere decir que estaba poniendo mucha atención. De hecho, el comentarista Elis Carballosa dice el participio, que se traduce como estaba oyendo, sugiere que prestó mucha atención a la conversación. Que no nada más oyó, sino que se inclinó. ¿Qué están hablando? Ahora, no eran casitas de muro gigante como esas construcciones coloniales en nuestra ciudad, eran tienditas. Imagínense la escena, esta mujer que hemos visto, una mujer piadosa. Pues hay que poner todo esto en balance, no ahora la satanicemos ni a Isaac. Cometieron sus errores, sus pecados, pero tenían sus virtudes, era una mujer piadosa, pero ahora imagínense la de intrigosa. ¿Qué están hablando? Porque además este no es mi hijo favorito. Así como Isaac tenía su plan secreto para bendecir a Esaú, ahora Rebeca va a emprender el suyo. Porque una vez escuchado lo que hablaron, le dice a Jacob, esto es lo que planean hacer. Ahora tú veme y tráeme 2 cabritos. Pues si usted ya fue al rey del cabrito en Monterrey, ya sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? O si ya fue a la birria en Guadalajara, la birria sancochada, de esa que le dan sequecita para taquear, bueno, ya sabe de lo que está hablando. Ahora ya sabe por qué Isaac decía, prepárenme guisito. Se me hace que algunos de aquí van a ir a la birria o la barbacoa después de este texto. Y entonces le dice, ve y tráelos. Entonces, dice el versículo 10, desde el 8, pero ahora obedéceme lo que te mando. Ve ahora al rebaño, tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como le guste. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá antes, para que te bendiga antes de su muerte. Y vean a Jacob. Jacob tampoco está exento. Lo hemos visto como un hombre que al menos anhelaba las cosas espirituales. Pues yo sí quiero tener la bendición de Dios, yo sí quiero tener comunión con Él. Si tú no la quieres, véndemela. Probablemente hizo varios intentos antes de que Saúl accediera, pero ahora no se comporta así. Su razonamiento es lógico, no es ni siquiera moral. O sea, porque quisiera hacer lo bueno, porque se siente que va a ser atrapado. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, versículo 11, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. O sea, lo que le importaba no era decir, madre, estás proponiendo un engaño, vergüenza te debería dar, ¿qué ejemplo me estás dando? Él no estaba procurando hacer lo correcto delante de Dios. A él lo que le dio miedo fue ser atrapado. Es una de las grandes trampas de nuestro corazón. A veces podemos confundir el arrepentimiento y la espiritualidad con el miedo a la consecuencia del pecado. Es diferente. La espiritualidad dice no, porque el Señor es tal. Por decir, no voy a mentir porque el Señor es verdad. Eso dice el hombre espiritual. Pero el que está engañado de ser espiritual dice, no, capaz que me cachan. Ese no es espiritual, ese es un pecador miedoso. Porque hay pecadores atrevidos que no les importa. Jacob era un pecador miedoso. Y dice, no, capaz que me cae en la movida y sale peor. En vez de bendecirme, me maldice y ahora sí ya me eché la soga al cuello por el resto de mi vida. Su madre le responde, el versículo 13, pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Esta es una mujer decidida, se va a salir con la suya. Tú haz lo que te digo, chamaco. Bueno, ya ni era un chamaco, pero prácticamente es lo que le está diciendo. Haz lo que yo te estoy diciendo, si hay alguna consecuencia que caiga sobre mí. Tenían su favorito y cada uno de ellos hizo un preparativo para la bendición. Isaac, en vez de conmemorar esto como una cuestión importante para la familia, enmarcarlo dentro de un banquete, una fiestecita, una ocasión solemne, así como su padre Abraham, recuerdan, celebró cuando fue destetado. ¿Por qué? Pues porque este es el heredero, este es el que va a continuar. En vez de enmarcarlo así, lo quiso hacer bajito en la mesa, encerradito en su tienda. ¿Estaba mal?
pero Rebeca también. Ahora le voy a decir algo importante aquí. Jacob y Rebeca tratarían, y como vimos ya, como sabemos en este texto, lograron engañar a Isaac. Pero escuche esto con atención, porque aquí es donde se va a poner chinita la piel, creo. Pero Isaac estaba tratando de engañar a Dios. Dios ya había dicho, el mayor servirá al menor. Escogí al menor. E Isaac estaba tratando de pasar por alto eso y bendecir a Esaú a como diera lugar, aunque fuera escondida. ¿Ya se dio cuenta que aquí nadie está haciendo las cosas bien? Además dice, versículo 14, él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, caldito allí con su cebolla, su cilantro, sus limones a un lado, platito de barro hondo, la carnita a un lado, tortillas para taquear y sopear. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo. Eso de mejores vestiduras también se podría decir las vestiduras preciosas. Es decir, la ropita que Esaú no se ponía para ir a cazar. Bueno, que a lo mejor se ponía para irse a cazar con mujeres, pero no para irse de cacería, quiero decir. Las de las ocasiones especiales, quizás la camisita esa que cuidamos, la blanca, que no me la toquen, esta se lava nada más con mucho detergente y luego Downy para que quede limpiecita y blanquita. Una de esas, la ropa preciosa, la principal. ¿Por qué? Le quiero decir lo siguiente. ¿Por qué Rebeca tomó la ropa principal de Esaú? Dicho sea de paso, ¿quién sabe dónde andaban las mujeres de Esaú que no se dieron cuenta que le agarraron de su ropa? Pero fue y trajo las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Por qué le llevó esas? ¿Por qué le puso esas? Porque esta era una ocasión especial. No era algo que se debía hacer bajo la mesa, tras bambalinas, a escondidas, en lo oscurito. Este era un evento importante. Rebeca lo entendía y ahora va a disfrazar a Jacob de Esaú. Lo vistió con esa ropa. El versículo 16 dice, le puso las pieles. Note que el versículo 15 termina diciendo a Jacob, su hijo menor. El énfasis está en eso. Esto no era el derecho que inicialmente le hubiera correspondido por ser el menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos. Hasta parece cosa humorística. ¿De verdad puede haber alguien tan peludo que le tenga que poner ropa, pieles de cabras en las manos? Hombre, pues ese sería un caso difícil para Gillette. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Imagínense lo peludote. Y puso el guisado y el pan que habían hecho en manos de su hijo Jacob. Aquí está el guisito. Lleva. Y entra Jacob a la tienda de su padre y la tienda se llena de olor sabroso, a consomé, bueno, algo así. Y en el versículo 18 dice, entonces él fue a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? La vista de Isaac estaba casi perdida. Por tanto le pregunta, ¿quién eres? Note, porque va a ver aquí, en estos versículos del 18 al 25 se van a nombrar los sentidos de Isaac. Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú tu primogénito, el mayor pues. He hecho lo que me dijiste, levántate te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Hago una pausita ayer, si nada más ir a pescar truchas en la Marquesa. Pues a menos de que estén muy hambrientas, si no se lleva sus ratitos. Ahora imagínese salirse al campo a ver a dónde encuentra. Y aunque Esaú era un cazador experto, pues de todas maneras dice Isaac, pues fue muy poquito tiempo, ¿no? Ok, salió allí el chivo, aquí estoy. Dice, ¿cómo lo has encontrado tan pronto? Note, porque Jacob va a pasar de acceder a una mentira a la blasfemia. A ser un hombre profano.
porque el Señor tu Dios, ahora toma el nombre de Dios en manos para complementar y dar peso y credibilidad a una mentira. La única razón por la que Jacob no fue fulminado en ese mismo momento fue por la pura gracia de Dios para con él. Pero Jacob no era más merecedor que Esaú de la bendición de Dios. Era tan pecador como su hermano. Lo que decíamos la semana pasada, la bendición de Dios cayó sobre él por elección divina, tal como en usted y en mí, por pura gracia, no por algún mérito que nosotros podamos tener. Efesios capítulo 2 lo dice claro con todas sus letras el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Desde el Génesis usted puede ver que no es por obras. Este es un blasfemo. Está usando el nombre de Dios en vano. Se está comportando como su hermano. Versículo 21, Isaac dijo, entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo. Ya le falló la vista y ahora le va a fallar el tacto. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo, la voz es de Jacob. El oído no andaba tan mal, pero las manos son manos de Esaú. Lo que le digo, que tan peludo tienes que estar para que una piel de cabra pase por tu piel. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Sí, espere, no pase corriendo. Imagínese la cara de Jacob. ¿Y si me cacha? Lo que ha de haber pasado por su mente de este pecador cobarde. Y respondió, yo soy. ¿Está arrepentido? No, él va a continuar con la mentira tanto como sea necesario. No hay mérito en él. No hay mérito en él. Entonces dijo, sírveme, y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió, y comió, y le trajo vino, y bebió. Versículo 26, y su padre le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Mañosón el hombre. A ver, te va a poner a prueba. Y se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos. La prueba final para Isaac fue, pues ya lo de la voz. Las manos se parecen. El guisito pues le queda sabroso como siempre Esaú. A ver que se acerque. Lo voy a oler. Y fue a través del olfato que se convenció. Sí, este es mío. Y lo bendijo. El engaño estaba completo. El pecado estaba consumado. Pero la voluntad soberana de Dios no fue transgredida. Dios no es responsable por el pecado. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Dios es santo. El único atributo de Dios que se enfatiza 3 veces en diferentes ocasiones en la Escritura es santo, santo, santo. Dios es santo completamente. Él no provocó el pecado. Él tampoco deseaba que los hombres actuaran en pecado para llevar a cabo sus propósitos. Pero los pecados de los hombres no alteran aún así el plan de Dios. Este sigue en marcha. Y lo bendijo diciendo en el 27, aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Estás listo para ser bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y mosto. Entonces ahora está pronunciando una bendición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios utilizaba instrumentos para pasar la bendición de uno al otro. En el versículo 27 le está pasando bendición material, abundancia material. Eso quiere decir de manera poética del rocío del cielo, que no te falte el agua y la lluvia para tus productos agrícolas, de la grosura de la tierra, de todo lo que produce la tierra, grano y mosto, que tenga suficiente de todo. Pero no es nada más eso.
es también el señorío y el poder y el dominio que tengas, como tuvo su padre Abraham, como tuvo su abuelo Abraham y su padre Isaac. ¿Recuerdan? Gente respetada, con las que reyes venían a hacer pactos y tratos para no tener problemas, porque ya eran muchos. Y además le dice, sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Eso se parece a lo que el Señor le dijo en Génesis 12:3 a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Además haría de él una nación grande, que le llevaría la tierra que le había prometido. Para vivir de la tierra hay que establecerse en ella. Cuando le dice el Señor te dé de la grosura, es que te dé tierra fija, posesión, donde ya estés firme. Estos eran nómadas, andaban viajando por todos lados, pero que además te dé dominio. Por eso dice, sírvante pueblos, póstrense ante ti nación. No sé si esto le parece conocido, pero esto es lo que sucederá con el propio Señor Jesucristo. Sírvante pueblos, naciones vendrán. Hace rato leíamos Apocalipsis. Vengan naciones y te sirvan. Es que esto es importante porque va a desembocar en última instancia en el Señor Jesucristo. Por eso llama la atención tanto que Dios haya utilizado a Jacob como el sucesor de la herencia y bendición e intimidad con Dios. Bueno, si les sorprende ver a Jacob como receptor de la bendición divina, solamente tendría que ponerle un espejo aquí al frente y uno aquí enfrente de mí para sorprenderse incluso más de que Dios nos haya escogido para ser receptores de la bendición divina. No podríamos arrastrar por los suelos a este hombre y decir, ¿cómo es posible? Es posible por la gracia de Dios, la misma gracia que usted y a mí nos salva solo por los méritos de Cristo Jesús. Así que no se sorprenda tanto. Dios sigue reclutando Jacobs para servir. Versículo 30, y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, pasamos de ese momentito solemne, esos cuantos segundos, después de que Isaac comió bien sabroso, como espero que usted vaya a hacer después de este servicio, de ese momento tan solemne de pronunciación de sí, tú eres el sucesor, ya está. Cabrían algunas preguntas. ¿Podemos hacer eso? ¿Podríamos bendecirnos unos a los otros? No, bendecimos a Dios, y al bendecir a Dios no le agregamos nada. Él es dueño de todo, solamente hablamos del bien que hay en Él y que Él hace por nosotros. Pero bendecirnos y pues podemos darnos buenos deseos, pero en el sentido que estos hacían, en el sentido de que fuera una cuestión tangible que Dios iba a cumplir, en ese sentido no. Solamente Dios bendice así. Pero por eso era un momento tan importante. Ahora, viene lo pintoresco de toda la historia otra vez. Porque sucedió que tan pronto, inmediatamente que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó. ¿Se imagina que se hubieran cruzado estos dos en la puerta? ¿Y ahora tú por qué traes mi ropa? Eso ni se ve entre hermanos, ¿verdad? ¿Por qué usas mis cosas? ¿Se imagina la escena que vieron? ¿Y qué haces con pieles, ridículo? O tal vez se hubiera imaginado, ¿y este qué hace? ¿Qué andaba haciendo? Pero dice que había salido cuando llegó Esaú de su caserío. Y también él hizo un guisado y lo trajo a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Note que las palabras fueron las mismas que en el 19. Jacob se tenía bien estudiadito a su hermano. ¿Cómo habla este? ¿Qué palabras usa? En el versículo 19, si usted recuerda, dijo, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Le repito este versículo.
levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Se lo tenía estudiadito. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Vea con atención, me parece que es digno de subrayarse o encerrarse las palabritas que están allá al inicio del versículo 33. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande. Sí, la traducción es así. Y tembló con gran temblor. Bueno, por cuestión editorial, para no repetir las mismas palabras, se dice con estremecimiento. Eso quiere decir que Isaac empezó a sacudirse fuertemente. Hay otra ocasión en que eso mismo sucedió. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, busca, ¿dónde se utilizó esta palabra? Preferentemente por el mismo autor, porque eso expande mi entendimiento de qué quería decir. Pues, ¿qué cree? Que Moisés la utilizó también en Génesis capítulo 42, versículo 26 al 28. Génesis 42, 26 al 28. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos. Estos son los hermanos de José. Y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? No sabían que José había dado la orden de que se les pusiera el dinero. Pero ellos imaginaron o pensaron, nos van a tomar por rateros. Y empezaron a temblar de miedo, como si se hubiesen sentido descubiertos por la ley y vislumbrando su castigo. ¿Quieres eso? A Génesis 27, 33. Isaac tembló con gran estremecimiento, muy grande. Se lo voy a decir de esta forma. Es como si, y tal vez fue así, Isaac se hubiera sabido descubierto por Dios. Si este es mi hijo Esaú, entonces en verdad terminé bendiciendo a Jacob. Dios sabía que yo estaba tratándolo de engañar a él y me forzó a hacer su voluntad. Tremenda cosa es ser descubierto por Dios. Tremenda cosa. Es ir por tu vida y pensar que estás haciendo las cosas para tu bien, pero Dios ha estado viendo todo el tiempo. Recuerda a David, confrontado por el profeta Natán después de su adulterio con Betsabé, después de su asesinato de Urías, cuando todo parece que pues ya está bien, ya tengo otro hijo aquí. Y entonces es confrontado por el profeta Natán. Y David sabe, Dios siempre me estuvo viendo. Y él sabía lo que estaba en mis pensamientos todo este tiempo. Una de las grandes mentiras que se propagan como un eslogan entre cristianos es aquella que dice que hay pecados ocultos. Nuestros pecados ocultos. Los pecados nunca están ocultos. Pecamos en la presencia de Dios cada vez que pecamos, porque nunca escapamos de su presencia. Ni su presencia está más presente en este lugar que utilizamos para nuestras reuniones que en otro sitio. Él está presente de igual manera en todo lugar. Isaac se dio cuenta de eso, y por eso su ansiedad, su estremecimiento. ¿Quién fue el que bendije? Que trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y comí de todo y lo bendije. Sí, escuche, y bendito será. Porque esta es la sucesión. Porque ya he pasado la bendición. Porque ahora Dios va a ser su Dios y tendrá comunión con él y él le va a dar todo lo que necesite. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con
con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme a mí también, Padre mío. Este es un hipócrita. Esaú no quería la bendición, la vendió por algo tan sencillo. Y lo digo con cuidado y con tacto, porque sé que hay muchas personas, quizá alrededor nuestro o incluso aquí, que un plato de comida sea difícil de obtener. Pero para ellos no. Ellos eran gente rica. En ese sentido digo que por algo tan sencillo, y hasta voy a atreverme a decir algo tan insignificante, porque ellos eran muy ricos. Y por algo así, que Saúl podía hasta haberse cocinado a sí mismo, lo vendió, despreció la bendición de Dios. Y ahora dice: bendíceme. Hebreos capítulo 12 dice, versículo 14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Nunca se dio cuenta de la gravedad de su maldad. En realidad, Esaú nunca se dio cuenta de eso, de lo terrible que había hecho. Nunca se arrepintió. Nunca. No halló lugar para el arrepentimiento. Quiere decir, nunca comprendió dónde estaba el mal en lo que hizo y por tanto nunca se arrepintió genuinamente. Lo único que deseaba era la bendición, el favor de Dios. El comentarista James Montgomery Boyce, lo voy a citar aquí, dice en estos versículos: Dios no nos llama a tener simpatía o compasión de Esaú, sino a aprender de él, advirtiendo que aunque Dios es lleno de gracia y por siempre mezcla su justicia y su misericordia, de cualquier manera hay decisiones en la vida que no se pueden deshacer y consecuencias del pecado que a partir de ahí serán inevitables. Fin de la cita. Hebreos 12 no es una invitación a decir: ay, pobrecito Esaú, ya no se pudo arrepentir. No, es un: pues ten cuidado tú, porque hay decisiones como las que tomó Esaú que ya no se van a revertir y consecuencias que ahí van a prevalecer. Y aunque la voluntad soberana de Dios no va a ser transgredida y sus propósitos se van a cumplir, de cualquier manera las secuelas y consecuencias que coseches podrían permanecer contigo para el resto de tu vida. Ten cuidado. Busca la santidad. Busca la santidad. Entonces, con el comentario de Hebreos, usted lee las palabras de Esaú y dice: ah, no querías la comunión con Dios, ya la habías despreciado. Tú eres de esos que no quieren una relación con Dios, solamente quieren lo que Él les puede dar. Tú eres de esos que no les importa lo que Dios tenga que decir. Por eso no abres tu Biblia, solamente quieres: bendícele, Señor. Eres de los que portan la tarjetita esa que dice: Señor, hoy me puedo olvidar de ti, pero tú nunca te olvides de mí. No, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Porque aunque no nos ganamos la bendición de Dios por nuestras obras, es por medio de la comunión con Él que vienen las mejores bendiciones a nuestra vida. Las cosas materiales son migajas de Dios para darte a ti y a mí. Él es dueño del universo. ¿Cómo no te va a poder dar? Pero darse a sí mismo en la cruz, por ti y por mí, fue su mayor acto de amor y de favor hacia nosotros. Y de presentarse, como lo hace con Jacob, de presentarse a tener una comunión íntima contigo y conmigo diariamente. Eso es lo mejor que nos puede dar, no las cosas materiales. Si solamente buscas a Dios por las cosas que te puede dar, eres un Esaú. Y habría que leer con mucho cuidadito la advertencia de Hebreos. Lo mejor que Dios nos da es la salvación en Cristo Jesús. Y como si eso hubiera sido poco, y no es, nos da comunión con Él, de la cual aprovechamos a leer su palabra
Y en su palabra está todo lo que Él desea, su voluntad. ¿Quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? Diría el pastor Steve Lawson de la Biblia en voz alta. Esa es la voz de Dios. No necesitas ir más allá. Utiliza la oración para mucho más que pedir. Para desahogarte, para hablar con el Señor. Búscala en comunión con la iglesia. Búscala en comunión con unos cuantos creyentes entre semana. En tu hogar. Busca al Señor. Jacob le dijo, versículo 35, y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Le reafirmó: esto es irreversible. Hay una sola persona que puede seguir en esto y no vas a ser tú. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, o sea, engañador, suplantador. Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. No es cierto, la otra tú la vendiste. Es mentiroso. Me quitó mi primogenitura. No es cierto, tú la despreciaste. Y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Sí es cierto, sí te la quitó. Y añadió: no ha reservado una bendición para mí. Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por tu Señor. Le he dado por siervos a todos sus parientes y con grande mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío. Dice que ya está desesperado. Él sabe que sí. Solo hay uno que va a poder continuar en la línea de la bendición y el favor de Dios. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Perdón que me haya reído, pero me parece absurdo que ahora esté llorando por algo que él despreció. Eso era lo que quería, ¿sí? ¿Sabe que en el infierno habrá lloro y crujir de dientes? Eso quiere decir que aquellos que experimenten la ira de Dios de manera eterna llorarán y crujirán los dientes. Pero no llorarán de arrepentimiento, diciendo: debí que. Irá acompañado de crujir de dientes, es decir, de apretar los dientes contra Dios, de enojo y de coraje. Ahí no reconocerán al Señor de gloria. Ahí estarán profiriendo maldiciones contra Dios en su enojo. Así parece Esaú. No parece llorar de tristeza, sino de coraje. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: aquí, lejos de la fertilidad de la tierra, será tu morada. Pues si no lo iba a bendecir, pues ya para qué le dice, ¿no? Por eso el pastor Carballosa llama esto la antibendición. En vez de darle prosperidad, le quita todo. Y lejos del rocío que baja del cielo. O sea, vas a vivir en sequedad. Ve a la ciudad de Petra. Esa fue la ciudad capital de los edomitas. Busque Petra, ciudad Petra en internet, y van a salir fotos de un desierto. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Será un pueblo hostil y vas a ser servidor de tu hermano. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Y si usted nos acompañó en los estudios de Abdías, usted se dará cuenta que eso en verdad sucedió. Es más, Números 20, versículo 18, narra que los israelitas iban a pasar por tierra de los edomitas. Israelitas, descendientes de Jacob; edomitas, descendientes de Esaú. Y los edomitas le respondieron: tú no pasarás por mi tierra. Versículo 20, y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Salieron a hacerles la guerra. Por aquí no pasan. Segundo libro de Reyes 8:20. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Hostiles contra los judíos, descendientes de Jacob. Los edomitas, descendientes de Esaú. Por eso en el libro de Abdías el Señor les dijo cómo les iba a ir, y les fue. Y el día de hoy los edomitas no existen. Dios acabó con todos ellos. Si quieres saber más, ve a Abdías
Versículos 16 al 18. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones, beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Dejarán de existir los edomitas, dijo el Señor a través de Abdías. Versículo 17. Pero en el monte Sión, los judíos, quedará un remanente y será lugar santo, y en la casa de Jacob volverán a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. ¿Se da cuenta? De verdad salieron dos pueblos, Génesis 25, 23. Y esos pueblos fueron hostiles, tal como Jacob y Esaú peleaban en el vientre, así sus descendientes. Y Dios acabó con los edomitas. Vamos a los versículos finales. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días del luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano. Sí, así de resuelto. Esto era serio, no estaba jugando, estaba decidido. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Lo único que le trae algo de paz es: pero un día me lo voy a matar. Está ardiendo y lo único que lo calma es pensar que un día te va a matar. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvida lo que le hiciste. Entonces enviaré y le traeré de allá. ¿Se da cuenta que Rebeca sabía que hicieron mal las cosas? Que el propósito de Dios no fue desviado, pero que no había sido la manera correcta. Y uno dice: ¿y entonces cómo le iba a hacer Dios? Quién sabe cómo lo hubiera hecho, pero que hubiera hecho caer sobre Jacob la bendición, lo hubiera hecho. Es como Rahab, la ramera, que escondió a los espías por medio de una mentira. Aquí no están, ya se fueron y estaban adentro de su casa. ¿Dios quería que Rahab mintiera? No. Pero ella mintió y de alguna manera Dios encaminó el pecado para bien, aunque Dios no se complace en el pecado. Entonces enviaré, dice el versículo 45, y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Porque tu hermano está decidido: el día que mi padre se muera, allí en el funeral lo voy a matar. Se me van a ir los dos en el mismo día. Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Fíjense cómo esta mujer era astuta, porque dice: mi hijito se tiene que ir, mi hijito, el que yo quiero, se tiene que ir para salvarme la vida. ¿Qué pretexto me agarro? Ah, pues que se case. ¿Quién sabe si a Jacob le pasaba por la mente casarse? Pero que se vaya a buscar esposa. Órale, ya con mis parientes, como mi esposo. Entonces el capítulo 27 debería leerse junto con el 28, puesto que dice, empieza con la conjunción, versículo 1, y llamó Isaac. En respuesta a lo que dijo Rebeca, llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo: no tomarás mujer entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, a una de tus primas, pues. Bien, no estaba la ley establecida de no casarse entre familias, así que no era ilegal esta la cosa. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Esto está basado en ¿qué? En el pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Génesis 12, 1 al 3. Para que llegues a ser muchos. Y le dé también la bendición a Abraham y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Note que en el lenguaje de Isaac está: esto ya es un hecho consumado. Esta es la tierra que Dios nos va a dar. Ya se la dio a Abraham. Sí fue una promesa, pero las promesas de Dios son seguras. Esto es un hecho consumado. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Se fue. Y luego los versículos del 10 en adelante de este capítulo 28 nos dicen lo que sucedió. El encuentro magnífico con el Señor. Esaú, versículo 6. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que cuando bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram.
Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Apenas te das cuenta que tus señoras no se llevan con tu madre y con tu padre. ¿Qué clase de esposo y de hijo eres que apenas te das cuenta que no se llevan bien, que les hacen la vida de cachitos? Como ya se mencionó 2 veces en Génesis hasta este punto. Fíjese la manera de tratar de resolver los pecados del hombre, solamente los empeora con más pecado. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer su tío Ismael, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaio. Ya era inmoral, ¿no? Pues ahora aumentó sus pecados. Y de esa manera desemboca Jacob, solito en el desierto, camino a buscar esposa, donde Dios lo encuentra y donde Dios ahora será su Dios, como vimos la semana pasada. Solamente le quiero dejar 4 lecciones breves para terminar. Número 1, nuestra voluntad no se impondrá a la de Dios. Proverbios 19:21 dice así: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Métase al círculo interior, al de la voluntad revelada de Dios. Y no esté chocando contra la voluntad soberana de Dios todo el tiempo. Así se topan los hombres cuando Dios les pone el freno. Número 2, el pecado no es responsabilidad de Dios, pero no transgrede su soberanía, ni es su deseo. Recuerda la oración de Pedro, Hechos 4:28, para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, hablando de la crucifixión del Señor Jesús. Los hombres lo hicieron en base a su corazón pecaminoso y no sabían que estaban obrando tu voluntad, Dios. Entonces, el pecado no es responsabilidad de Dios, no transgrede su soberanía, pero no es su deseo. Dios no desea que los hombres pequen. No es su deseo, pero no va a transgredir su soberanía. Y por último, el pecador arrepentido encuentra gracia y perdón, pero puede dejar consecuencias permanentes. Hay gracia y hay perdón para el pecador arrepentido. Sin embargo, el pecado pudiera en algunas ocasiones dejar consecuencias permanentes. Por eso la advertencia con Esaú. En Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Si mientras que esta mañana hemos hablado, te has dado cuenta de que has estado viviendo fuera del círculo pequeño y que más bien has estado chocando contra la voluntad de Dios en tu camino de hacer lo que quieres, de vivir como quieres, en la supuesta libertad que hay en no obedecer a Dios, entonces hoy sería un buen día de arrepentimiento. Y decir: Señor, lo siento. En verdad me doy cuenta que he estado yendo en contra de tu voluntad. Si es la primera vez que te das cuenta de que eres pecador, ve a Cristo crucificado. Ahí está la oferta de Dios. Cristo murió por todo aquel que cree en Él. Porque si al escuchar toda esta historia te das cuenta de: Señor, gracias, y soy inmerecedor, me pusiste dentro de la esfera de tu voluntad y por tanto de tu bendición, aunque no hay mérito en mí, como no había en Jacob, como no había en Esaú. Muchas gracias, Señor. Así que tienes 3 posibles respuestas: gratitud, arrepentimiento y reconsagración, o arrepentimiento y salvación por primera vez. Pero la palabra de Dios no nos deja estáticos. Después de escuchar esto, ya sabes, hay una opción que tienes que tomar. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que haga aquello para lo que le enviaste. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el Hijo obediente, el hombre perfecto, el siervo fiel,
Tu Hijo amado en quien encontraste complacencia. Tu Hijo amado a quien hacemos bien en hoy. Quien para hacer tu voluntad no tuvo, nunca recurrió pecado alguno. Para hacer tu voluntad de manera caótica o doblegado por tu soberanía. No, Él siempre fue sumiso, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nos puede dar salvación, santificación y vida eterna por sus méritos. Trae salvación en este lugar, en esta mañana. Trae santificación en este lugar y en esta mañana. Que no nos vayamos iguales después de haber escuchado tu palabra. Amén.